Bien, iglesia, ya desde hace varios domingos hacia atrás, como parte de nuestro estudio del libro de Mateo, eh, llevamos varios domingos estudiando el capítulo 5, ¿cierto? Al principio, cuando iniciamos este capítulo, ya me refiero es al capítulo 5, estuvimos considerando una introducción de por qué es tan importante el Sermón del Monte. Quizás, con seguridad, el sermón más importante jamás predicado en la historia. En ese momento vimos los argumentos, las razones para esto, pero luego empezamos a estudiar el inicio del Sermón del Monte, de este notable y memorable sermón que dio Cristo Jesús. Cómo debemos estar agradecidos de que este sermón quedó registrado para siempre en las páginas de nuestras Biblias. Le llamamos a este inicio las bienaventuranzas. Y a partir de allí hemos venido considerando de a poco cada una de estas bienaventuranzas, viéndolas a la luz, estudiándolas a la luz de la misma escritura. ¿Qué significan cada una de ellas? El carácter, la virtud a la cual somos llamados en cada bienaventuranza. Porque no olvidemos que la bienaventuranza está compuesta por eso, la declaración de felices los que, después es seguida por la virtud cristiana o el fruto y luego la promesa. La promesa que cada bienaventuranza trae consigo. Y yo espero que nos estemos examinando a nosotros mismos, porque seguramente usted y yo hemos tenido que pedir perdón a nuestro Dios al examinarnos a la ley de Dios según Jesucristo, porque las bienaventuranzas es la ley de Dios según Cristo Jesús. Hoy, mis hermanos, el propósito será terminar con las bienaventuranzas. Estaremos considerando la séptima y la octava bienaventuranza, para luego seguir poco a poco o ir avanzando a través de este extenso sermón del monte. Y al mismo tiempo ir examinando nuestras propias vidas a la luz de lo que Cristo enseñó, de las palabras del Cristo. Recuerda, amigo y hermano, que las bienaventuranzas y el sermón del monte no es un mensaje de una moralidad externa. Yo te pido que no consideres el sermón del monte como un montón de reglas externas solamente. Las bienaventuranzas y el sermón del monte no es algo superficial, es el auténtico cristianismo. Es las señales y las marcas que caracterizan a un discípulo de Cristo Jesús, a un hijo de Dios. Es como el apóstol Juan en la primera epístola. ¿Cuál era el propósito de Juan? Describir un montón de señales, de frutos que evidencian a un creyente. Bien, el Sermón del Monte también nos hace algo similar. Ante estas bienaventuranzas y estas enseñanzas, solo los cristianos se pueden regocijar. Pero los hipócritas, los fariseos, hallarán estas enseñanzas incómodas. No serán deseables, no serán gratas. Y esto es porque estas virtudes solamente pueden provenir de la tercera persona de la Trinidad, del Santo Espíritu de Dios. No se pueden falsificar. Es el fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas. El Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. De manera que el Señor nos guíe y como dice los evangelios, el que tenga oídos para oír,
que oiga lo que el Espíritu nos dice. Tengamos un corazón receptivo y diligente para recibir su palabra. Y confiamos en que es la Escritura el medio eficaz que Dios ha escogido y establecido para la conversión de los pecadores y para la edificación de su pueblo. Amén, hermanos. Entonces, empecemos considerando la séptima bienaventuranza, Mateo 5, versículo 9. Vuelvo y la leo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices, ¿cierto? Afortunados o dichosos los pacificadores. Pero así como hemos hecho con las anteriores bienaventuranzas, quiero que empecemos definiendo la virtud o el carácter a la cual nos está llamando el Señor aquí. ¿Cuál es el carácter o la virtud cristiana a la cual somos llamados acá? Ser pacificadores, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál creen ustedes que sea la palabra de la palabra, la raíz de donde viene esa palabra pacificadores? Pacíficos, pero antes de eso, paz, paz. Los pacificadores en este versículo se refiere, en resumen y de la manera más esencial, a aquellos que procuran la paz. La Biblia de las Américas la traduce así: bienaventurados los que procuran la paz. Pero ahondemos o profundicemos un poco más en esto, hermanos. ¿Qué significa entonces procurar la paz? ¿Quiénes son los que procuran la paz? ¿Será que esta bienaventuranza está dirigida a los firmantes de la paz de una nación? Y ellos pueden ver esto y decir, uy, somos bienaventurados. ¿Será que esta bienaventuranza es para aquellos que ganan el premio Nobel de la paz? No, en absoluto. Recuerden, hermanos y amigos, las bienaventuranzas están dirigidas a creyentes y describen a creyentes, no a los incrédulos. De manera que creo que ser pacificador o procurar la paz lo deberíamos considerar por lo menos en dos sentidos. En dos sentidos. El primero tiene que ver evidentemente con ser mensajeros y portadores del Evangelio de la paz. Mensajeros y portavoces del Evangelio de la paz. Y segundo, evidentemente también procurar la paz tiene que ver con procurar la unidad entre los hermanos y entre el prójimo en general. Hermanos y amigos, ¿de dónde provienen las guerras y los pleitos y las enemistades entre las personas, entre las familias, entre los gobiernos, naciones? Si usted no lo nota es porque usted es ciego, pero a nuestro alrededor el mundo está lleno de enemistad contra Dios y entre sí. Mutuamente los hombres se aborrecen. ¿Por qué el odio y la enemistad se respira? Es evidente en este mundo que nos rodea y en el cual usted y yo vivimos. Bueno, el corazón del hombre, como hemos visto también, es malo. Pero esta respuesta no la doy yo, la da Cristo. Porque del corazón del hombre, ¿se acuerdan? ¿Salen qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Mateo 15, 19. ¿Y qué quiero resaltar de eso que nombró nuestro Señor allí? Es del corazón que salen los homicidios, los hurtos y los falsos testimonios. Pero Santiago, en su libro,
en su carta también nos dice algo parecido. Santiago 4:1 dice lo siguiente. Voy a ir leyendo las citas, hermanos. Ustedes pueden ir anotando las referencias bíblicas. Santiago capítulo 4, verso 1 dice lo siguiente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Esto tiene que ver también con los creyentes, porque aunque la naturaleza de un hijo de Dios ciertamente ha sido cambiada, transformada por la gracia de Dios, no obstante ustedes y yo o el creyente, la Biblia lo llama a hacer morir lo terrenal que hay en nosotros y a mortificar el pecado cada día. Y eso incluye, por supuesto, las enemistades y los pleitos. Y pensando en esto, iglesia, de bienaventurados los pacificadores, sigamos meditando en esto. Tengo la convicción de que la única manera posible de estar en paz con el hombre, es decir, en nuestro trato con nuestro prójimo, es primeramente estando en paz con Dios, estando reconciliados con Él por medio de su evangelio, por medio de Jesucristo, de su obra en la cruz a nuestro favor. Pero si el hombre está enemistado con Dios y Dios con él a causa del pecado, o sea, separados, o sea, destituidos de la gloria de Dios, entonces eso naturalmente llevará a que el hombre esté enemistado con su prójimo. Pensemos, ¿cuál fue uno de los primeros pecados que entró a este mundo luego de la caída de Adán? Pasó en la misma familia de Adán. Caín derramando la sangre de su hermano Abel. Y le dijo Dios a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Lo que quiero decirte y enfatizar es que es imposible ser un pacificador sin estar primero en paz con Dios. Porque de hecho el evangelio en sí mismo es un evangelio de paz. Las buenas nuevas son buenas nuevas de paz. Ahorita lo cantábamos en el himno, oíd un son en alta esfera. ¿Qué cantaron los ángeles, esos seres celestiales, el día en que el Verbo se hizo carne? Gloria a Dios en las alturas y a los mortales paz en la tierra, paz y buena voluntad. ¿Por qué nombraron paz? Porque Cristo al venir reconciliaría a su pueblo con el Padre a través de su muerte. Aquel que cree en ese bendito evangelio es reconciliado con Dios. Y ahora viene a ser un hijo de gracia, un hijo de amor. Acompáñenme a este texto, vayamos a él. Es Efesios 2. Todos estos textos tienen que ver con esta bienaventuranza que estamos considerando. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 18. Dice lo siguiente. Ahí habla de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué bello texto, ¿cierto? Acá se nos muestra, por ejemplo, cómo Dios ha quitado todas las barreras, las enemistades culturales, nacionales. Hay otro texto que dice que en Cristo ya no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni gentil, sino que todos son uno en Cristo. Pero noten lo que dice este pasaje, hermanos, y lo quiero resaltar. Abolió las enemistades. En la cruz mató las enemistades. Y miren cómo dice, las buenas nuevas de la paz, de la paz. Es por esa misma razón que los creyentes son llamados en la Biblia también ministros de la ¿qué? De la reconciliación. Dice Pablo, y todas estas cosas provienen de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:18. Segunda de Corintios 5:18. Si lo notamos, hermanos, nos dio el ministerio de la reconciliación. De manera que el cristiano en primer lugar es un pacificador. ¿Por qué? ¿De dónde comienza todo? Porque ha sido reconciliado con Dios, está en paz con Dios. También porque comunica un evangelio de reconciliación, de paz. Como diría un pastor, Spurgeon, abro comillas, siendo esto un asunto establecido en nuestras almas, o sea que ya estamos en paz con Dios, ahora sí podemos avanzar hacia la paz con los demás. De manera que ese era el primer punto en cuanto a esta bienaventuranza. Pero les mencionaba que había otro aspecto que quiero que consideremos. Los pacificadores también son aquellos mansos. Recuerden que vimos una bienaventuranza de la mansedumbre. Los pacificadores o los que procuran la paz promoverán la unidad en medio de la iglesia local. Como dice los Efesios también. ¿Ustedes se acuerdan? Solícitos en guardar la unidad. ¿Recuerdan qué dice luego? En el vínculo de qué cosa, hermanos? De la paz. Efesios 4:3. En el vínculo de la paz. Y es más, el Señor nos llama no solamente a estar en paz con nuestros hermanos en la fe, sino incluso con nuestros propios enemigos también. Más adelante en el Sermón del Monte llegaremos a esas enseñanzas de Cristo. Amemos a nuestros enemigos, oremos por los que nos aborrecen. ¿Qué sería lo opuesto a ser pacificadores? A veces también nos sirve a manera de ilustración pensar en lo contrario para entender un poco más a lo cual estamos llamados. ¿Qué es lo contrario a ser pacificadores? Rencilla, ser rencillosos, ser contenciosos, conflictivos, divisionistas, etc. A esto, mis hermanos, no estamos llamados. Así no es un cristiano, así no luce un cristiano. Dice un proverbio, el que ama la pelea ama el pecado. Proverbios 17:19. ¿Lo notan? El que ama la pelea ama el pecado. Proverbios 17:19. ¿Habrá ejemplos y mandatos en la Biblia de esto? Por supuesto que sí. Muchos ejemplos, pero hoy nuevamente quiero resaltar el único o el más importante, el de Cristo nuestro Señor como pacificador.
Y yo entiendo, hermanos, que a la verdad el Hijo del Hombre traerá espada. ¿Se acuerdan de ese texto? Y traerá enemistad. Pero eso es por causa de su palabra. Y eso nos irá llevando a la última bienaventuranza. Pero ¿en qué sentido entonces Cristo es o procuró la paz? ¿En qué sentidos? Bueno, en primer lugar, porque Él anunció ese evangelio de la paz. Arrepentíos y creed en el evangelio. Anunció ese evangelio de la paz. Marcos 1:5. Otra razón es que, por supuesto, Él mismo en persona fue quien nos reconcilió con el Padre a través de su muerte. Es en la cruz que estaba reconciliando a su pueblo con Dios. ¿Por qué otra razón, mis hermanos? Porque nadie como Cristo oró por la unidad de la iglesia. La oración sacerdotal de Cristo en Juan 17 está marcada por eso. Cristo orando a su Padre para que su pueblo sea uno. ¿Qué otros ejemplos? Bueno, los apóstoles también fueron ministros de la reconciliación. Ellos con lágrimas en sus ojos escribían lo siguiente: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Segunda de Corintios 5:20. Ministros de la reconciliación en cuanto al Evangelio. Y por supuesto, en muchas veces en el Nuevo Testamento nos enseñan de la unidad también. No vamos a ir a esos textos, pero nos habla la Escritura, Efesios, de la unidad de la fe. ¿Mandatos explícitos tenemos en la Biblia para esta bienaventuranza? Claro que sí. Y ahorita solo quisiera mencionar unos versículos. Y esto lo menciono, mis hermanos, para que veamos que acá no tenemos una opción. Ciertamente estamos ante un mandato, un mandamiento. Acá no estamos para que estas 8 bienaventuranzas la tomemos y digamos, esta me gusta, esta no, esta sí, esta no. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso es Proverbios 15:1. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11. Ese es el libro donde el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribió, diciendo que el hombre sabio y temeroso de Dios tiene templanza y tiene dominio propio, y que su victoria y su recompensa consiste en pasar por alto una ofensa. El necio no se deleita en el pleito. Sin embargo, no podemos desconocer que con todo y eso habrá momentos donde un cristiano tendrá enemistad. ¿Se acuerdan de este texto? Vayamos allá. Romanos 12:18, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice este texto: si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, estad en paz con ¿quiénes? Con todos los hombres. Hermanos, no es una buena señal. Algo no anda bien cuando un creyente tiene problemas con todas las personas. Cuando no nos podemos llevar bien con nadie. Cuando hay peleas en el hogar, en la familia, en el trabajo y en la iglesia. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Esta bienaventuranza termina con una preciosa promesa también, bella y consoladora como todas las que hemos visto. Sin embargo, es única también porque nunca se nos había nombrado. Ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios son pacificadores? Bueno, ¿por qué dice bienaventurados los pacificadores? Porque serán llamados hijos de Dios. Porque son los creyentes los que son adoptados como hijos de Dios. Son hechos hijos de Dios según Juan. Tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios por Jesucristo. Han recibido un espíritu de adopción que les permite clamar, Abba, Padre. Y si Dios en la Biblia es llamado el Dios de paz, como en tantos lugares de las Escrituras, el Dios de paz, entonces nosotros, imitando a nuestro Padre Celestial, debemos también ser hijos de paz y pacificadores. De manera que, creyente, regocíjate en estas cosas. Antes de pasar a la otra bienaventuranza, no es que ser pacificador te haga un hijo de Dios. No es que esto te convierta en un cristiano. El punto acá es que por cuanto eres un hijo de Dios, si es que estás en Cristo, entonces has de ser y has de vivir de esta manera. Pasemos entonces a la octava y última bienaventuranza, la cual tiene que ver con el sufrimiento. Hemos llegado a esta última bienaventuranza que enseñó Cristo en el Sermón del Monte, o en esta primera parte me refiero, el último escalón, la última bienaventuranza. Usted podrá decir, bueno, pero en el versículo 11 vuelve a decir bienaventurados. Pienso que acá estamos ante una doble bienaventuranza, pero que en esencia es la misma. Si usted lo quiere ver por separado, considéralo así, pero el punto está que estamos hablando de la misma virtud o condición, sufrir por causa de la justicia. Esta bienaventuranza está conectada con la anterior y con todas las demás que hemos visto. Qué paradoja, mis hermanos, tan grande, ¿no les parece? Precisamente los pacificadores son los más odiados de este mundo. Los que procuran la paz son los más aborrecidos del mundo. Los que más sufren violencia. Pero ¿saben por qué no puede ser de otra manera? Y lo vamos a ir viendo con más detenimiento. Pero por ahora quisiera mencionar que no puede ser de otra manera porque así lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Entonces así también con sus discípulos. Porque nuestro Señor dijo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Estoy leyendo Mateo 10, versículo 24 y 25. Pero ¿saben cómo termina ese texto? Dijo el Señor, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Recuerdan qué significa Belcebú? ¿Qué significa Belcebú, hermanos? Satanás. A Cristo lo llamaron Satanás. ¿Cuál es la naturaleza de esta persecución que tenemos en estos versículos del 10 al 12? Dice, afortunados y felices los que padecen persecución. Pero ¿cuál es la naturaleza de esa persecución? ¿Qué tipo de persecución es? ¿A cuál se refiere?
¿Acaso acá los presos políticos, los que son perseguidos por causas sociales y estar en una prisión, pueden ver esto y decir, ah, esta bienaventuranza me consuela? No, desde luego que no. Otra vez, está dirigida para el consuelo de los creyentes. La persecución se refiere a nuestro Señor por la causa suya. Es decir, el motivo es que la fe, la fe. Por causa de la justicia, por causa del nombre del Señor. Los que padecen violencia por ser cristianos, discípulos, seguidores de Cristo. El mismo texto nos está diciendo que es perseguidos por causa de la justicia, por obedecerle, por obedecer al Señor. Felices los que son perseguidos por amor a Cristo. Dice Cristo acá, bienaventurados sois cuando por mi causa, de manera que es importante tener claro la naturaleza de esa persecución. Pero profundicemos un poco más. ¿Qué implica este sufrimiento? Teniendo claro la naturaleza que es por causa de la fe y de la justicia, deberíamos considerar lo siguiente. No nos debería parecer algo extraño cuando esto suceda, porque el apóstol Pedro lo menciona así. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. Primera de Pedro 3:14. ¿Notan ese versículo, la conexión que tiene con esta bienaventuranza? Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Qué implica este sufrimiento y persecución, iglesia y amigos? Porque evidentemente la persecución por causa de la justicia, por momentos o en ocasiones, puede llegar a tal que cuesta la vida. Pero notemos lo que nuestro Señor menciona en nuestro texto. Esta persecución puede incluir otras cosas también. ¿Como cuáles? Como vituperios o insultos, afrentas, deshonra, oprobio, injurias, acoso, maldiciones, ataques y difamación o calumnia. Todo eso hace parte de persecución. Mire lo que Él está diciendo, lo que el Señor nos dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Eso es una qué? Calumnia. Eso es una persecución. De manera que la aflicción por causa del reino de los cielos no necesariamente es física, aunque en algunas ocasiones sí lo será. Puede ser todo esto que acabo de mencionar: rechazo, menosprecio, burlas, esquivar al creyente, no querer tratarlo, mirarlo con desdén. Todo eso es parte de persecución. Claro, hay diferentes medidas y grados de oposición, pero al fin y al cabo, el punto en esta mañana es que esto se vea que es por causa de la fe en el Señor. Y hermanos, algo que también quiero que tengamos presente en esta mañana es que este tipo de sufrimiento del cual estamos viendo en este momento no es algo nuevo, no es novedoso, en el sentido de que el mismo Señor, la cabeza de la iglesia, la única cabeza de la iglesia, claramente anunció de antemano que la iglesia sería grandemente atacada. ¿Qué le dijo el Señor a sus apóstoles?
A ellos les dijo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Otra vez, Mateo 24:9. No es algo extraño que el pueblo de Dios llegue a ser aborrecido por causa de Cristo. El mismo apóstol Pedro nos lo menciona. Vayamos un momento, por favor, a Primera de Pedro, el capítulo 4. El versículo 12 al 16. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas a su Creador. ¿Notan lo que Pedro nos dice acá? Les dice: cristianos, asegúrense de que si van a sufrir, no sea consecuencia de su pecado. Si lo van a hacer, que sea por hacer el bien. Cuando esto pasa, entre los incrédulos, ellos blasfeman el nombre de Dios, pero entre los creyentes ciertamente Él es glorificado. Dice: no nos parezca extraño que esto suceda, de manera que para avanzar, fuimos advertidos de que estas cosas sucederían. Pero quiero resaltar algo más en cuanto a esto, y tiene que ver con el honor de sufrir por Cristo. En una ocasión, Pedro y Juan, en Hechos, cuando empezaron a anunciar el Evangelio, inmediatamente hubo de todo, ¿cierto? Hubo conversiones, pero también hubo enemistad entre los judíos. Y dice Hechos 5, los llamaron a ellos dos y después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero dice el verso 41 del capítulo 5 de Hechos: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cómo reaccionaron Pedro y Juan acá ante esta oposición? Acá no fueron solo amenazas, dice que fueron azotados. Y cuando fueron puestos en libertad, lo que quiero resaltar es la parte que dice tenidos por dignos. Consideraron, en otras palabras, un qué, un honor, sufrir afrenta por Cristo. No era algo de lo cual se sentían avergonzados o confundidos, porque si el Señor Jesucristo llevó nuestra afrenta y nuestro dolor sobre sí mismo por nuestros pecados, ¿por qué sus discípulos no estarán dispuestos a sufrir por causa de su Salvador también?
aunque la persecución por causa de la justicia a nuestros ojos pareciera a simple vista un aspecto negativo, mis hermanos, en la providencia de Dios, esto en realidad viene a convertirse en una bendición y en una edificación para aquella persona que sufre por causa del Señor. Para ir entrando a nuestra última parte de esta predicación, yo quisiera que también consideremos un momento una grande nube de testigos. ¿Hay ejemplos en la Biblia de perseverancia en el sufrimiento por el Señor? Sí. ¿Qué ejemplos vienen a nuestra mente? Bueno, pensemos en el apóstol Pablo. Voy a leer la cita si quieren anotar la referencia para poder avanzar. Y él no lo dice quejándose. No lo dice quejándose. Más bien como si a Pablo le hubiera parecido algo provechoso para su alma. Dice, si quieren anoten la cita, 2 Corintios 11, 23 al 26. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante. Y comienza diciendo lo siguiente. Es cuando él empieza a describir los sufrimientos que ha vivido como apóstol y como creyente. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces. O sea, 5 ocasiones. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi propia nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. 2 Corintios 11, versículo 23 al 26. Sí, iglesia, este es el testimonio de aquel que una vez fue un perseguidor. Aquel que lideró la muerte del primer mártir de la iglesia primitiva. Que ahorita lo leíamos todos juntos. De aquel que asolaba la iglesia con gran violencia. De perseguidor a perseguido. ¿Saben por qué? Porque cuando Pablo, la gracia de Dios fue derramada sobre él, Dios dice, yo le mostraré a él cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Estamos rodeados de una grande nube de testigos, hermanos. Y en el caso de Pablo, él no sufrió violencia solo de los incrédulos. Incluso menciona a falsos hermanos. Ustedes recuerdan que dentro de las iglesias se introdujeron falsos hermanos que empezaron a atacar y a desacreditar el ministerio del apóstol. Pero ustedes saben que cuando yo menciono la palabra una grande nube de testigos, me estoy refiriendo a un texto en Hebreos 12:1, teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos en el contexto de Hebreos? Los héroes de la fe del capítulo 11. ¿Con quién comienza ese hermoso listado? Con Abel. Con Abel, porque su sangre fue derramada por Caín. Y pasa por todos diferentes creyentes del antiguo pacto. La lista es tan grande que el autor a los hebreos tiene que decir, tiempo me faltaría para hablar, ¿recuerdan? De Gedeón, de Sansón. Pero quiero leer cómo termina esa lista. Hebreos 11, 35 al 38.
las mujeres, Hebreos 11, 35 al 38, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Verso 36. Otros experimentaron ¿qué cosa? Vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Qué maravilla este testimonio que da el autor de los Hebreos. Puede que el mundo los haya aborrecido y despreciado, pero este texto nos está diciendo que el mundo no merecía gente así, de los cuales el mundo no era digno. ¿A quién se está refiriendo? A todos esos creyentes que han sufrido por causa de su Señor. El mundo no merecía gente así. Hombres, mujeres y hasta niños han experimentado terribles tormentos, pero todos lo soportaron teniendo su mirada puesta en la resurrección y en la esperanza en Cristo. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, se decía, se hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Segunda de Crónicas 36, 16, burlándose de sus profetas. ¿Por qué hago mención acá de esto? Porque Cristo dijo en nuestro texto, así hicieron vuestros padres con los profetas. Mis hermanos y amigos, la historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de más de 20 siglos de historia de la Iglesia está marcada por esto, por el sufrimiento que ha experimentado la Iglesia del Señor. Diferentes tipos de sufrimientos. Ahorita hace un momento yo les mencionaba de calumnia, ¿cierto? A los cristianos se les calumnia individualmente, por supuesto, pero también como cuerpo, congregacionalmente. Para traerlo más a nuestro contexto, ¿cuánto se ha calumniado a las iglesias cristianas en el mundo? Se ha dicho, ustedes los cristianos son ladrones, ustedes los predicadores, ustedes las iglesias. ¿No es eso calumnia? Pero pensemos lo que ha vivido la iglesia cristiana, hermanos. Les quiero mencionar brevemente algunas de las calumnias que experimentaron los creyentes en los primeros siglos del cristianismo. Primera, canibalismo. Hermanos, los cristianos fueron acusados de canibalismo. ¿Por qué? Porque los romanos pervirtieron el significado de aquello que hacía ese grupo con un pan y un vino. Y dijeron, allá en esas reuniones extrañas comen carne y beben sangre. Inmoralidad. Estas personas se llaman hermanos y se casan. Acusados de incesto. Acusados de ser sediciosos, de rebelarse con las autoridades. Hermanos, imagínense esa injusticia. Los cristianos, que son los más dóciles a su gobierno, y como esos gobernantes que eran, y los acusan de sedición y de traición y hasta de ateísmo, hermanos. Lo resalto para la ironía de ateísmo. ¿Por qué de ateísmo? Porque los romanos acusaron a los cristianos que como estos grupos de personas no adoraban a los dioses y no se inclinaban ante el emperador, eran catalogados como traidores. Las acusaciones eran tan absurdas que en Roma, cada vez que había un terremoto, un incendio, un desastre natural, decían, ¿saben de quién es culpa? De los cristianos, porque estos
han enojado a nuestros dioses. Injusto, ¿cierto? Dirán toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. ¿Cómo murieron los profetas? Isaías, aserrado por la mitad, cortado en dos. El querido profeta Jeremías, el profeta que derramaba lágrimas, apedreado por su propio pueblo. Ezequiel, asesinado en Babilonia cruelmente. Amós, el profeta, golpeado por palos hasta morir. Miqueas, asesinado a mano de uno de los reyes en Israel. Zacarías, ¿recuerdan el libro de Zacarías? ¿Cómo murió Zacarías? Quiero leerles cómo murió. Está registrado en Segunda de Crónicas. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, dijo, mira lo que predicaba Zacarías. Así dice el Señor, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No les vendrá bien por ello. Por haber dejado a Jehová, Él los abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Anoten la referencia si la quieren anotar. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20 al 22. En la casa de Jehová murió apedreado un profeta. ¿Cómo murieron los apóstoles? La misma historia. Pablo crucificado boca abajo en Roma, bajo Nerón. Pedro crucificado boca abajo en Roma. Su hermano Andrés crucificado en forma de X en Grecia. Santiago, Hechos 12:2, decapitado por Herodes Agripa. Felipe crucificado en Turquía. Natanael decapitado en Armenia. Tomás traspasado en una lanza en la India. Mateo, el autor de nuestro evangelio, apuñalado hasta la muerte en Etiopía. El otro Santiago apedreado en Jerusalén. Judas Tadeo asesinado con una maza en Persia. Simón el celote crucificado en África. Pablo decapitado en Roma bajo Nerón. Juan, el apóstol, por la gracia de Dios, murió anciano, no sin antes haber pasado por una olla hirviendo bajo la persecución de un emperador llamado Domiciano. Y como sobrevivió ileso, fue enviado a una isla llamada Patmos, donde tuvo la visión de Apocalipsis. Hermanos, ¿por qué nombro todo esto? El número de creyentes que han padecido y muerto por Cristo no se puede contar. Es innumerable, mis hermanos, son incontables. Algunos quedaron registrados, otros ni siquiera han quedado registrados, son completamente anónimos. Hay un libro, se los recomiendo si pueden tener acceso a él. Se llama El libro de los mártires, de un autor llamado John Fox. Este libro en su tiempo fue tan querido por la iglesia como el libro del peregrino de Bunyan. Y ese libro, mis hermanos, narra las persecuciones desde la época imperial de Roma hasta muy entrados nuestros siglos que nos antecedieron. Y son historias que dejan perplejos a todos. Cómo estos hombres, mujeres y niños enfrentaron la muerte con gozo, dejaban perplejas a las personas que estaban viendo. Incluso tenía un efecto en los propios verdugos que los iban a matar. ¿Qué poder hay detrás para que una persona pueda cantar, mis hermanos,
mientras sus cuerpos consumidos en llamas. ¿Qué poder hay detrás para que detrás de un anciano pueda estar cantando mientras es devorado por una fiera? No conocemos todos sus nombres, pero Apocalipsis nos los menciona, porque Juan los vio. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi, Juan dice, lo vi bajo el altar almas, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y esas almas clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Pero miren lo que dice este texto: un día su sangre será vengada. Mientras tanto, seguirán muriendo muchos como ellos. La promesa para los que sufren por el Señor es la misma con la que iniciamos las bienaventuranzas. De ellos es el reino de los cielos, pero no solo eso. Estas personas, estos queridos hermanos, tendrán un grande galardón, un premio, una recompensa de su jornal. Recibirán un gran galardón. Por tanto, dice el Señor: gozaos y alegraos, salten de alegría. Concluyo con estas aplicaciones prácticas y oramos, hermanos. La verdadera paz, como hemos visto, es la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Mis hermanos, no nos dejemos engañar. Erradicar la violencia, la guerra, es imposible. La paz que el mundo promueve a grandes voces es un sueño que nunca se hará realidad. No mientras el hombre permanezca enemistado con Dios. No tengamos miedo si la providencia de Dios nos llevara a sufrir por causa del Señor. Y hermanos, yo sé que no todos los cristianos han muerto de esta manera. No todos serán llamados a sufrir el martirio por causa del Señor. Pero sí, por lo menos en esta mañana, quisiera dejarle con la inquietud de si nuestra alma está a la disposición, por lo menos, de sufrir por causa del nombre de Cristo, de nuestro Salvador. ¿Qué es ser un mártir? ¿Quiénes son los verdaderos mártires? Hermanos, el punto no es morir. El asunto es por qué causa mueren los hombres. Y muchos, créanme que millones de personas mueren por causas perdidas. Morir y levantarse en el infierno por una causa perdida debe ser algo terrible. Cristo es la única causa por la cual vale la pena vivir y morir. El sufrimiento por Cristo no es algo del pasado. Millones de cristianos sufren hoy en grandes proporciones y tú y yo estamos obligados por la Escritura a orar y apoyar a estos hermanos. Nuestra actitud debe ser cual la de Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Él escogió, dice Hebreos, ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado. Y después dice, tuvo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que todos los tesoros, porque tenía la mirada puesta ¿en dónde? En el galardón. Iglesia, la Iglesia universal existe y ha sido preservada a través de los siglos, a pesar de tanta violencia y oposición, y esto solo es un auténtico milagro. No se puede explicar humanamente hablando cómo la iglesia sigue existiendo. Pero la Biblia lo dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese texto, mis hermanos, dice que la iglesia será preservada, pero al mismo tiempo está diciendo que el Hades, el infierno y toda la violencia del mundo y de Satanás siempre estará dirigida contra la iglesia. Esto fue tan solo el inicio del Sermón del Monte y yo te insto y te animo a que estas bienaventuranzas estén cerca de tu corazón, ya que nos preguntemos si realmente estas virtudes están en nuestro corazón. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por las bienaventuranzas que nos has permitido considerar los últimos domingos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Gracias por este bendito evangelio de reconciliación. Oh Señor, ayúdanos a estar en paz contigo a través de Cristo, y que cuando hablemos podamos hablar de ese evangelio de la paz. Y ayúdanos, Padre, crea en nosotros, en lo más profundo de nosotros, la convicción y la fe para estar dispuestos a sufrir lo que en tu providencia quieras por la causa de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque un día tú vengarás la sangre de tu pueblo con justicia. Amén y amén.